nombre es Rosa María Barriuso, soy la responsable de la especialización de adolescentes y familia de la Escuela Europea de Coaching. Soy psicóloga, soy coach y una apasionada de la educación. Esto me lleva pues, a inventar y a desarrollar posibilidades que puedan ayudar de alguna manera a dejar una huella o un sentido. Y esto es lo que hoy nos lleva a estar aquí con este grupo magnífico, GICAF, Grupo Innovación Coaching Adolescentes y Familia, que son las personas que una vez finalizada la especialización en adolescentes y familia, pues deciden seguir investigando, creando, diseñando y compartiendo. Esta es una más de las sesiones que llevamos a lo largo de estos últimos meses desarrollando, que interrumpiremos en el verano, pero que yo creo que casi con toda seguridad volveremos a retomar en septiembre. Yo tengo mucha ilusión hoy en presentaros a mi compañera, mi amiga Gema Sánchez de Lerma. ¿Digo bien tu apellido? López de Lerma. Casi. Siempre te lo cambio, lo siento. No pasa nada. Bien, ella, bueno, pues es una de las personas que forman parte de este grupo, pero no solo forma parte de este grupo, sino que con Isabel Varela, pues están de alguna manera siendo el alma y la conducción de esta iniciativa. Ellas están detrás, están organizando, creando esta posibilidad para que todos los miércoles podamos aportar a aquellos que queráis pues, herramientas, ideas que tienen que ver con cómo acompañar a los adolescentes, tanto si eres profe, como si eres padre, como si eres en general una persona interesada por la educación. Mi amiga Gema, que aparece en la pantallita como Affin Coach, porque esa es su empresa. Ella es economista y PCC, que es una acreditación que da la International Coach Federation, también es formadora en negociación. Pero sobre todo es madre de 2 hijos y eso fue lo que le llevó a hacer la especialización en adolescentes y familia. Ella está en Valencia, se formó en la escuela como coach y me dice, y me uní a esta tribu que me ha impulsado a seguir investigando y aprendiendo sobre adolescentes y educadores. Ella es un profesional educativo de familia y tutores con una visión compartida en divulgar la aportación del coaching en este ámbito. Bien, pues no me entretengo más en quitarte tiempo, Gemma. Preséntanos tu taller y dinos dentro de qué bloque está, de todo esto que hemos estado trabajando. Y bueno, a todos los que os habéis incorporado, bienvenidos y ya sabéis que podéis divulgar esta iniciativa que estamos tomando porque no es solo para los coaches, sino para toda aquella persona que quiera, como nos decía María, tener truquis, me gusta tu palabra, para poder cómo abordar una etapa tan apasionante y tan retadora como es la adolescencia. Así que os dejo con Gema. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Rosa, por la presentación. Yo estoy sensible, así que me emociono con nada. Bueno, pues hoy el taller que os voy a presentar es Sistemas Ágiles Educativos, que se engloba dentro del bloque de todo este programa de Educando Líderes Educando a los Líderes del Futuro para dar un salto al vacío sin precedentes. Y bueno, pero antes de entrar de lleno en el taller, quería pues haceros trabajar un poquito, ¿vale? Y voy a compartir ahora pantalla, que espero que me funcione porque llevo un día técnicamente hablando bastante complicado porque me ha salido todo al revés, pero confío que veáis esto. ¿Lo estáis viendo? Vale. Entonces, lo que os voy a pedir, si no tenéis a mano un boli y un papel, es que vayáis a cogerlo, cogéis un boli y un papel, porque vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Os damos unos segunditos, os doy unos segunditos para que cojáis el material que necesitáis, boli y papel, ¿vale? Y puede ser un folio que luego podemos partir en 2 o 2 hojas, como veáis, ¿vale? Veo que por ahí en cámara sí que tenéis papel y boli, pero me espero unos segundos. Y de lo que se trata es
que dibujéis, copiéis este flamenco que tenéis ahora mismo en pantalla, ¿vale? Va a ser 1 minutito, 2, pero venga, vamos a empezar a trabajar un poquito. Venga. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Lo tenéis? Bueno, pues ahora os voy a pedir que sigáis dibujando. Lo que pasa es que vamos, a ver, un segundito. Vamos a dibujar esto. Cuando queráis, otro minutito, Gemma, yo no veo la pantalla. ¿no? No, no sé si alguien la ve. Bueno, ahora ya se te ha quitado. A lo mejor es truco, Gemma. Voy a volver ahora. No, ¿Qué te pongo? ¿El segundo? Sí, Vale. Esto se llama trabajo en equipo. Ahí lo vemos. Sí. sí, sirve.
¿Qué tal? ¿Ya lo tenéis? Bueno. ¿Y qué tal? Si quieres, Isabel, ya lo puedes. Gracias. ¿Cómo os ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido dibujando el primer flamenco? Podéis escribirlo en el chat y quien quiera puede, pues, quitar el mute y hablar. A mí es que me gusta dibujar, así que yo lo he disfrutado. ¿Y has tenido diferencia entre el primero y el segundo, Rosa? Es que yo no sé, pero es que yo he hecho trampa. ¿Por qué? Porque yo lo he dibujado del derecho y luego le he dado la vuelta. Eso no vale. Ya. Pero bueno, te lo vamos a perdonar por ser tú. ¿Quién más? ¿Habéis notado Vamos a diferencia? ver, ¿El qué? yo el primero, sencillo, pero el segundo es como que la cabeza se me ha trastocado y no sabía ni por dónde empezar. No sabía si empezar por los pies, por la cabeza, no lo tenía nada claro. ¿En cuál has disfrutado más? Pues fíjate, te diría el segundo, porque me ha hecho pensármelo más. Y si miras el resultado y los pones los dos, quiero decir, de pie, ¿cuál dices? No soy buena dibujante, no sé, me ha salido un poco churro. Os lo enseñaría, no sé si se ve. Sí, Tampoco me dice oye, mucho, está muy bien. ¿Quién es quién? ¿Quién es? Este es el que estaba del revés. Vale, muy bien. Y este es el que estaba derecho, este es el bueno. El primero. Pues menos mal que no se te da bien dibujar, ¿no? ¿Y alguien más que quiera decirnos cómo? Mejor, no lo sé. No te decides. Creo que el segundo está mejor, aunque me ha parecido más difícil dibujarlo. Vale, pero también lo has disfrutado más. Sí, porque lo he tenido que pensar más. Yo he hecho como Rosa, primero he hecho trampa, pero luego me ha remordido la conciencia y lo he hecho del revés. O sea, que he hecho 3. ¿Y cómo te ha ido? ¿En cuál has disfrutado Pues mira, más? pues yo creo que el último he disfrutado más que he ¿Y hecho del revés. el resultado cuál piensas que es? Pues casi que el ¿Cuál mejor. te gusta más? Sí, ha sido el mejor. ¿Será que me he fijado más? Bueno, pues efectivamente este ejercicio, ¿no? Lo que normalmente ocurre es lo que han comentado tanto Eva como María, que cuando tenemos el primer dibujo tenemos una mayor expectativa de cómo va a ser nuestro dibujo, tenemos una mayor exigencia también de que nos haga lo mejor posible y sin embargo cuando hacemos el segundo, como ya está al revés y es como raro, pues nuestra expectativa baja y también baja nuestra exigencia del perfeccionismo. Y eso, pues como habéis dicho, nos hace disfrutar más y luego mirando los dos dices, pues bueno, incluso el que está del revés, diría yo que me ha salido mejor. Pues eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Y ese era el punto de partida de este taller, porque el agilismo, pues bueno, tiene que ver mucho con olvidar un poco esa perfección y tener el punto de mira solo en tener la perfección, en conseguir la perfección. Bueno, pues ya entro en materia en el taller y lo que quería comentaros hoy pues es por una parte por qué este taller está englobado dentro de esta escuela de familia de Educando Líderes del Futuro para dar un salto al vacío sin precedentes, de dónde viene el agilismo y por qué tiene tanto éxito para llevarlo a algún ejemplo del área del entorno educativo y luego finalizar con el liderazgo en el agilismo. El liderazgo que aquí he entendido pues, como los educadores, ¿no? Con nuestros alumnos o con nuestros hijos si somos padres. Como os decía, ¿cómo surge este taller? Bueno, pues
Si habéis estado en talleres anteriores, en seminarios anteriores, hemos hablado un poquito sobre esto, ¿no? Esto nace hace 2 años, cuando Rosa nos propone, por ese momento de cambios tan rápidos, de tantísima incertidumbre, pues poder dar recursos a los chicos, ¿no? Cuando digo chicos, pueden ser hijos, pueden ser alumnos, dar recursos a los chicos para que puedan vivir y desarrollarse en este entorno actual de cambio y de incertidumbre. ¿Vale? Cuando hablábamos hace 2 años era lo que conocemos como el entorno VUCA, que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Luego no nos esperábamos, por eso siempre decimos que Rosa tiene una bola de cristal, porque nos planteó eso en ese momento y unos meses después llegó la pandemia, entonces todo ese entorno VUCA se llegó a llamar hiperVUCA, por los cambios exponenciales, ¿no? Por esa rapidez tan vertiginosa, porque acordaos que lo que hoy pensabas, mañana no sabías si te iba a valer, etcétera. Hasta que ahora, en este momento, decimos que estamos en un entorno BANI, que quiere decir pues, quebradizo y frágil, ansioso porque mantenemos las preocupaciones y el miedo en el tiempo, no lineal, ya que no responde a lo que nosotros hemos conocido siempre como causa y efecto, e incomprensible. Incomprensible, nos cuesta mucho entender o comprender lo que está sucediendo a veces, incluso tenemos tantísima información que nos dificulta también esa comprensión. En cualquiera de esos entornos, tanto el VUCA, el hiperVUCA como el BANI, aparece este bloque en el que se engloba este taller, que es el de la creatividad, ¿vale? Y la creatividad no entendida como hacer cosas de manera original o atractiva, sino entendida como encontrar soluciones nuevas y respuestas hasta ahora no existentes, el poder tomar decisiones sobre resultados que no están probados, decisiones a corto plazo en entornos de incertidumbre, porque es donde ahora nos estamos moviendo y, por supuesto, donde los chicos también se mueven. Por lo tanto, desarrollar su creatividad, bueno, pues es dotarles de recursos para vivir mejor en este momento y desarrollarse mejor en sus vidas. Simplemente voy a mencionar los otros talleres que hay en este bloque porque están muy relacionados con el agilismo y uno de ellos es la gestión del error. Yo voy a hablar hoy muy poquito sobre la gestión del error porque hay un taller maravilloso también, como os digo, que ojalá en septiembre pues, se pueda compartir también en esta iniciativa, ¿vale? La gestión del error, la gestión de las expectativas, que como habéis visto en el ejercicio que hemos hecho al principio, muchas veces las expectativas condicionan nuestros resultados. Luego del caos al orden, ese caos de los adolescentes, ¿no? Tan típico, y de la obediencia al pensamiento crítico, ¿no? Tan necesario el desarrollo del pensamiento crítico en nosotros y en nuestros chicos. Que este taller, por ejemplo, si no lo pudisteis ver hace 2 semanas, Ruth Lage lo compartió con nosotras y estará ya en el canal de YouTube de la Escuela Europea. Bueno, entonces, esto conforma lo que nosotros hemos trabajado en cuanto a la creatividad como ese recurso. Y hoy desde donde, la primera idea que me gustaría pues, trasladar es que hoy vamos a hablar de cómo tener una mentalidad ágil, ¿vale? Cómo hacer que los chicos tengan una mentalidad ágil y eso parte porque nosotros, los educadores, ya seamos profesores o seamos alumnos, pues tengamos esa mentalidad ágil, desarrollemos esa mentalidad ágil y ellos aprendan de nosotros desde ese ejemplo que siempre es de donde nos han dicho que aprenden nuestros hijos y nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, la mentalidad ágil o el agilismo, ¿cuál es su origen y de dónde viene? ¿No? Viene más del mundo empresarial, porque en los años 90 había una serie de líderes del pensamiento de software que se sentían muy frustrados porque desarrollaban softwares con, una media de 3 años de duración y ¿qué pasa? Pues que a mitad, al año y medio o al año o incluso a los 3 años, cuando lo habían acabado, realmente ese software no les valía. ¿Por qué? Porque se había quedado obsoleto, porque había cambiado todo tanto que lo que en un principio se ideó llegaba a su fin y ya no valía para nada. Eso les llevaba a una gran frustración y entonces en el 2001 se reúnen en lo que se llama la reunión de Snowbird y 17 líderes, como os decía, del pensamiento de software, pues hacen un manifiesto ágil que voy a ver si ahora puedo compartirlo, ¿vale? Y si no, yo sé que Isabel pues me va a ayudar a ello. Bueno, y en este manifiesto os pongo aquí 4 ideas fundamentales, ¿vale? O importantes. ¿Lo veis?
A ver, ¿sí? Ah, vale, perdón. Bueno, pues como veis, el manifiesto por el desarrollo ágil nos dice que los individuos y la interacción, la comunicación que hay entre ellos, digamos que prevalece o tiene mayor importancia sobre los procesos y las herramientas, ¿no? Antes se da más importancia a los procesos, a las herramientas, pues ahora es a los individuos y la interacción entre ellos. Aquí que dice el software funcionando sobre la documentación excesiva. Cuando hablamos de software podemos hablar de servicio, de un producto que esté ya funcionando sobre, pues bueno, toda esa documentación que a veces hacemos cuando se está lanzando un producto o un servicio. Colaboración con el cliente sobre una negociación contractual y una negociación muy detallada, etcétera, etcétera. Y esto también muy importante, la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Podemos tener un plan, pero tenemos que tener esa flexibilidad y esa adaptabilidad a los cambios que vayan surgiendo, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis esos 17 líderes del pensamiento de software. ¿Qué pasó? Que esto empezó a funcionar tan bien que se dieron cuenta que no era solo aplicable a entornos tecnológicos, sino que también era aplicable a a entornos que fueran inciertos. De hecho, pues se fueron llevando a otras empresas, a otros sectores, por supuesto con muy buenos resultados y de hecho, ahora que ha sido, bueno, el año pasado cuando fue el COVID, muchas de las empresas que ya tenían bastante adelantada todas las metodologías ágiles, para ellos ha sido una fortaleza para sobrevivir o para mantenerse mejor durante toda la pandemia, ¿vale? Entonces, esto es como nace, el éxito que ha tenido y, bueno, pues definir agilidad en 2 oraciones que a mí me parecen pues muy, muy claras, ¿no? Que son colaborar para entregar valor y reflexionar para mejorar. Los verbos colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Son 4 verbos que nos dicen mucho sobre lo que es la agilidad. Y voy a volver a compartir, ¿vale? Aquí. Porque quería explicaros brevemente cómo, cómo funciona, ¿no? ¿Qué es eso de esa mentalidad ágil? Bueno, pues al introducir 3, 4 conceptos para que nos familiaricemos con lo que decimos, ¿no? Con conceptos específicos de la agilidad. Bueno, pues imaginaos que tuviéramos que desarrollar un coche, ¿no? Como ese objeto que nos va a trasladar de un sitio a otro. Bueno, pues el agilismo nos dice que tenemos que trabajar en un producto mínimo viable y eso quiere decir que es un prototipo en el que el cliente puede validar su funcionalidad mínima. Son así como palabras, pero quiere decir, pues sería este prototipo sería este patín que veis aquí, ¿vale? Que tiene pues la plataforma y los ejes con las ruedas, cumple la funcionalidad mínima que es llevarnos de un sitio a otro, con lo cual lo validaríamos con el cliente y nos diría, pues sí, lo cumple, pues seguiríamos avanzando. Así pondríamos luego el manillar, de ahí pasaríamos a la bici, a la moto, hasta que llegaríamos al coche. Pero como veis, en todo ello el cliente va validando y vamos avanzando. Si de repente, pues imaginaos que lo que le presentamos es una plataforma con un único eje de ruedas, digamos, no cumpliría su función y entonces tendríamos que pivotar, ¿vale? Que es como cambiar el rumbo o recalcular ruta, que lo decimos mucho ahora, ¿vale? Para, bueno, cambiar el camino que llevábamos porque obviamente ese no nos va a llevar al resultado esperado, que era al final el coche. Bueno, entonces, dicho hasta aquí, si eso lo llevamos a los entornos educativos, uno de los beneficios de la agilidad, ¿no? En el entorno educativo es que disminuye o reduce las brechas de comunicación. Y yo os pongo un ejemplo, por ejemplo, de como madre, ¿no? Imaginaos que yo le digo a mi hijo que recoja la ropa del suelo, la ropa sucia del suelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo le digo eso y cuando lo que espero, el resultado esperado es que lo recoja y lo lleve al cubo de la ropa sucia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llego me encuentro que la ropa, en vez de estar en el suelo, ahora está encima de la cama, ¿vale? Entonces, obviamente ha recogido la ropa sucia del suelo, pero no ha llegado al resultado esperado que tenía yo. Entonces, ¿qué podía haber hecho? Pues validar que lo que yo he dicho y entiendo que él va a interpretar es lo que él al final va a hacer, ¿no? Entonces podría decirle,
bueno, ¿qué has entendido que tienes que hacer? ¿Vale? Entonces él me diría, pues que la ponga encima de la cama y le diría, pues no. Entonces ahí pivotaría y reharía esa comunicación y diría, no, lo que quiero es que recojas la ropa del suelo y la lleves al cubo de la ropa sucia. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo muy simple enfocado a las brechas de comunicación que podemos tener con nuestros hijos o con nuestros alumnos, pero que como veis lo que nos dice es, bueno, nos comunicamos, pero tenemos que validamos que nos están entendiendo y que al final va a lo que nosotros, a ese resultado esperado. Y si no, pues pivotamos y rehacemos esa comunicación, ¿vale? Eso sería, pues bueno, esos conceptos que hemos dicho de validar y pivotar. Y luego otro concepto muy interesante del agilismo es la retrospectiva, que son tres preguntas muy claras, ¿no? y bastante potentes, que son ¿qué nos ha funcionado? ¿Qué no nos ha funcionado? ¿Y qué podíamos haber hecho de manera diferente? Posiblemente, si hay profes, pues a lo mejor eso ya, por supuesto, lo trabajáis en clase y posiblemente si hay pues, profesionales, también estamos más acostumbrados a hacerlo en el ámbito profesional, pero a lo mejor en casa, en las cosas que nos funcionan y que no nos funcionan, no estamos tan acostumbrados a hacer esta retrospectiva, ¿no? Y hacernos estas preguntas. ¿Qué nos ha funcionado? ¿Que nos ha funcionado y fenomenal? Pues lo que sabemos es que tenemos que seguir por ese camino. ¿Que no nos ha funcionado? O, pues bueno, ¿qué podíamos haber hecho de manera diferente? ¿Vale? Y eso es lo que se llama la retrospectiva en el agilismo y que la podemos llevar al aula o la podemos llevar a casa, a la familia. Por ejemplo, en el aula, pues cuando se introducen nuevas metodologías de aprendizaje, hacer esa reflexión, qué me ha funcionado, qué no y qué podría haber hecho de manera diferente, me va a ayudar a que cada vez pues, vaya mejorando esa nueva metodología que estoy aplicando. El año pasado, cuando muchos profesores tuvisteis que dar clase, ¿no? Online, que era una manera de enseñar muy diferente, pues también el hacer esa reflexión después de cada jornada, pues os ayuda siempre a qué me ha funcionado, a seguir haciendo lo que me ha funcionado, lo que no, y si no, pues pivotar y por supuesto validar con nuestro alumno. Si les hubiéramos preguntado, que muchos por supuesto lo habrán hecho, pero si se les pregunta, bueno, pues con qué os ha resultado mejor para el aprendizaje, porque obviamente parece que la materia es la misma que hay que dar, pero la forma era bastante diferente, ¿no? Para captar la atención de ellos, etcétera. Es decir, que esta retrospectiva, estas tres preguntas tan simples, pues nos pueden dar mucha información para este agilismo que es reflexionar y mejorar, ¿vale? Que era esa segunda frase. Bueno, y dicho estos conceptos de producto mínimo viable, validar, pivotar y la retrospectiva, ¿vale? Que espero que bueno, pues que las hayáis más o menos comprendido y que os resulten útiles, quería compartir con vosotros dos reflexiones, ¿vale? De las que se comparten en el taller. Una de ellas, como os decía, es la de gestionar el error. Es muy importante en agilidad, en esta mentalidad ágil que hemos dicho, colaborar para entregar y reflexionar para mejorar, el permitirnos el error, ¿vale? Como os decía antes, si nosotros somos capaces de permitirnos el error, si nosotros reaccionamos y aceptamos y vemos realmente ese aprendizaje que tiene el error, ellos en ese ejemplo van a permitirse también el error. ¿Vale? Y en este contexto de incertidumbre en el que más que nunca nos vamos a tener que equivocar, o sea, ya no es, antes era, tenemos que gestionar bien el error, ¿vale? Ahora es que nos vamos a equivocar y ellos se van a equivocar. Por lo tanto, es importante que se permitan el error, ¿no? Y lo podemos hacer, como os digo, pues a través de nuestro ejemplo, ¿vale? Y hay un taller magnífico para ello. Y también lo podemos desarrollar en ellos permitiéndoles que se equivoquen, ¿vale? Y cuando hablaba sobre esto recordaba pues cuando en la guardería a mí me decía el profesor, es que a los niños hay que dejar que se caigan, aunque veas que se va a caer, en vez de ir corriendo y sujetarle o decirle que se va a caer, hay que dejarles que se caigan, porque de esa manera es como aprende, ¿vale? Si nosotros estamos sosteniéndoles o les estamos diciendo no hagas esto, ¿qué tal? Los niños pequeños al final pues bueno, no se hacen más inestables, por decirlo de alguna manera, y ocurre lo mismo con los adolescentes, ¿no? Tenemos que permitirles también que ellos se equivoquen. A mí me surgía al pensar en esto el año pasado en la playa,
que, bueno, intenté muchas veces que mi hijo se pusiera crema y no fue posible, y ya dije, bueno, pues vale, pues no lo ponemos, siempre sabiendo que que no se va a aquí en valenciano decimos socarrar, ¿no? Pero bueno, dije, vale, pues posiblemente te quemes un poquito, y efectivamente pues pasó una noche de esas de las sábanas que parecen un poquito de lija. ¿Y qué pasó? Pues que el resto del verano no le tuve que decir en ningún momento que se pusiera crema. Incluso esta semana que ha tenido que hacer unas excursiones y iba al sol, él mismo se ha puesto la crema. Es decir, que a veces tenemos que permitir, dentro de un contexto seguro, obviamente, ¿no?, que se equivoquen y que, bueno, pues que cometan errores para que luego desde ahí saquen ellos su aprendizaje. Entonces, gestionar el error desde permitírmelo yo para ser ejemplo y desde permitírselo a ellos también. Y la otra reflexión relacionada con la mentalidad ágil es el saber, o sea, la declaración del no sé, ¿vale? Entonces, creo que en este momento, más que nunca, sabemos menos de todo, o por lo menos es mi sensación, ¿no? Hay cantidad de información, las cosas cambian muchísimo, entonces qué bueno es que nos declaremos muchas veces y digamos, no sé, porque de esa manera también ellos se lo van a declarar y eso le va a abrir muchas oportunidades de aprendizaje. Esta declaración del no sé tiene dos declaraciones, un 2 por 1, ¿vale? La primera, que es la que me hago yo, y yo creo que cuando yo me declaro y digo no sé, puedo ser como madre y como profesor, ¿vale? Yo creo que nos quitamos muchísimo peso. Aparte de esa apertura al aprendizaje, yo creo que nos quitamos muchísimo peso y decir, pues mira, no lo sé, la verdad, ¿qué le vamos a hacer? Y luego esa declaración del no sé a los demás. Con eso abrimos a que nos ayuden, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de nuestros chicos, los empoderamos, porque a lo mejor nosotros no lo sabemos y ellos sí que nos pueden aportar allí, en eso. Los capacitamos, ¿vale? Con lo cual es una declaración que también, pues bueno, yo os la dejo aquí y a quien le interese, pues la podemos practicar, a lo mejor ya la practicáis, ¿vale? Entonces, estas dos reflexiones relacionadas con la mentalidad ágil, como os he dicho, es la gestión del error y la declaración del no sé. Y bueno, para ir ya terminando, como os decía, la última parte que quería compartir con vosotros de este taller de mentalidad ágil es qué liderazgo, ¿no?, aplica, digamos, en el agilismo. Y bueno, ¿cómo pensáis que es esa jerarquía? Pues venimos de una jerarquía en cascada, ¿vale? La que todos tenemos ese organigrama, ¿vale? En cascada. Y luego lo que nos propone el agilismo es la redarquía o el liderazgo en red. Pero muy importante el tener claro que no es que una excluya a la otra, es decir, no tenemos que hacer solo un liderazgo en red como padres o como docentes, vamos, como educadores, sino que habrá momentos en los que tendremos que seguir siendo ese líder único para tomar ciertas decisiones. Suena a lo mejor, pero para tomar dar esa última palabra, ¿no? ¿Vale? Eso seguirá teniendo que ser, pero luego podemos trabajar en ese liderazgo en red o en esa redarquía, que lo que nos plantea es que como en un eje horizontal estamos todos, ¿vale? Todos con un mismo nivel de responsabilidad, un mismo nivel de autonomía, ¿vale? A nosotros, nuestros alumnos, nuestros hijos, donde lo que se quiere fomentar pues es esa interacción en la que se basa la mentalidad ágil, que haya cuanta más comunicación mejor, cuanta más interacción mejor, ¿vale? Y bueno, pues que como os decía, habrá ciertos momentos en los que ese líder único tendrá que salir, ¿vale? Como madre o como educador, pero también habrá muchas otras situaciones en las que pueda moverme o podamos movernos todos en ese sistema de familia o ese sistema del aula en ese mismo eje horizontal, ¿vale? Donde todos desarrollemos nuestros propósitos, donde todos podamos aportar y al final, bueno, pues no solo se desarrollan ellos, ¿no? A mí hay veces que mis hijos pues me dan unas explicaciones que yo no hubiese pensado y que pienso, pues qué razón tienen, ¿no? Y a veces una solución tan fácil o tan simple que, bueno, dices, estupendo, me parece fenomenal. Bueno, y entonces desde esto, yo lo que os quería preguntar como punto de partida de esta mentalidad ágil es ¿qué estáis dispuestos
a soltar como líder único para ser un líder en red? ¿O en qué situaciones estáis dispuestos a entrar en ese eje horizontal, ¿vale? En abandonar ese líder único, como os decía, para estar en esa redarquía o en ese liderazgo en red. A mí me ayudó eso en un principio para comenzar como ese punto de partida de la mentalidad ágil. Y bueno, pues dicho esto, por mi parte esto es lo que quería compartir con vosotros, pues remarcar que las dos frases de la mentalidad ágil, colaborar para entregar valor, ¿vale? Para aportar un valor mayor y reflexionar para mejorar. Un punto que quería añadir al líder único es que aunque sigamos siendo esos líderes únicos, siempre escuchando, por supuesto, y teniendo en cuenta sus opiniones, ¿vale? Y valorando su desarrollo, lo que no quita que al final esa decisión tenga que ser la nuestra, ¿no? Y bueno, pues por mi parte esto es lo que quería compartir con vosotros, como os decía, espero que hayáis, bueno, pues entendido esos puntos de la mentalidad ágil y bueno, que si os parece interesante, pues que comencéis a practicarlo. Entre nosotros está Isabel, que es una experta en agilidad y que bueno, pues si tiene algo que añadir, por supuesto que no te lo guardes. Gracias por la invitación. Yo, vamos, nada que añadir en este momento. Encantada de escucharte y de estas claves, que creo que es el espacio que tenemos para dar estas claves que has dado, así que muchas gracias, Gemma. A ti, Isabel. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta o hay... o queréis, podéis quitar el mute y hacer algún comentario o preguntar algo. Es el momento, tenemos todavía unos 10 minutitos, así que fenomenal. Ya sabéis que si me dais voz y voto... Te damos voz y voto. Pues mirad, yo tengo ahí, a raíz de la pregunta última que has hecho de que estáis dispuestos a soltar, estaría dispuesta a soltarlo todo, ¿vale? Y, de hecho, ya les he dicho a mis hijos que a lo mejor en 4 años, cuando el pequeño sea mayor de edad, me piro de casa. Pero ahora mismo, como no es posible, me gustaría poder soltar un poco la responsabilidad o el rol que asumimos muchas veces las madres sobre la responsabilidad, ya no tanto en la limpieza de la casa, pero sí a lo mejor en lo que es la cocina, la compra y la comida. A mí me gustaría implicarles mucho más, pero al final te quedas esperando lo que hablabas de expectativas, ¿no? Yo les invito a que me pregunten si necesito ayuda, he puesto un cartel en la puerta para que antes de que salgan pregunten si hay que bajar basura, tal y cual, pero ya forma parte del mobiliario, ya no lo ven. Y entonces, claro, muchas veces caemos en el, mira, mientras me discuto, me peleo y les pido, yo lo hago más rápido. Entonces, ¿de qué forma podemos a lo mejor incorporar ese agilismo a involucrarles un poco más? O cómo organizar una reunión de tribu ágil y que entre todos repartamos las tareas. Es que no sé muy bien. Al final, la creencia de que yo soy la que tiene que llevar el carro, pues me puede. Bueno, yo desde mi humilde opinión, pues por una parte creo que es empezar prueba-error, ¿vale? Que te funciona para que les puedas motivar a que ellos vayan cogiendo algunas de esas responsabilidades, ¿no? Y esa retrospectiva de qué me ha funcionado, qué no, ¿vale? Pues si el cartel no funciona ya puedes quitarlo y probar otras cosas nuevas. Y yo creo que ahí también tiene que ver nuestra exigencia, ¿no? ¿Qué les pedimos a ellos también? ¿Con qué perfección tienen que hacer las cosas? ¿Cuál es nuestra expectativa ahí? ¿Vale? A lo mejor les planteamos eso y ya queremos que de la noche a la mañana pues hagan todo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí pues hay que, mira, como lo del coche, a mí ahora que lo estaba diciendo, como lo del coche, pues un prototipo en el que poquito a poco se puedan ir incorporando más puntos en eso que quieres conseguir, ¿no? Pero creo que hay que empezar pues quizá muy poquito a poco. ¿Y qué quieres soltar? De todo eso, ¿cuál sería lo primero que quieres soltar o que entiendes que a ellos les puede motivar a coger esa responsabilidad, ¿vale? Que a lo mejor no es muy motivadora, claro, pero bueno, es responsabilidad. Puede ser. No sé Gracias. si te ha ayudado y por supuesto si Rosa o quien quiere añadir, por favor.
A mí solo se me ocurre una cosa. Cuando has hecho el tema de la retrospectiva, decías las 3 preguntas. Yo como educador me ha dado la sensación como que la llevabas más a los niños o a la educación o lo que hacen ellos, ¿no? Pero yo como educador, un poco alineada con esto que dice María, me la hago a mí misma. ¿Qué sí ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y qué puedo hacer de manera distinta, ¿no? Porque si yo creo que los que educamos nos hiciéramos esta pregunta, a lo mejor cambiábamos un poco el método, que es el objetivo final que nos proponemos, ¿no? Efectivamente. Mientras nosotros no nos hagamos esa pregunta y pensamos que son los que aprenden, los que tienen que hacérsela, va a ser difícil que dejemos ese liderazgo único para pasar a ese liderazgo en red, ¿no? Fijaros, siempre me pregunto, ¿por qué en la empresa se hace feedback 360 y en la enseñanza no? Yo hice mi identidad pública y le pedí mi 360 a mis hijos y a veces cuando animo a las personas a que pidan su identidad pública a sus hijos, no se atreven, ¿no? Yo creo que sería interesante volvernos los que educamos permanentemente aprendices. ¿No sería algo así lo que tiene que ver con esto que nos comentas, Gemma? Sí, sí, por supuesto. A mí, por ejemplo, en eso de qué me ha funcionado, yo me lo hago a veces, ¿vale? Obviamente cuando tenemos ese espacio que es el que hay que buscar, ¿no? Y con el que nos tenemos que comprometer. Pero yo sí muchas veces me hago, sobre todo en temas recurrentes que pueda tener, digo, vale, a ver, esto ya no, pues esto voy a tener que dejar de hacerlo, que al final que como es como lo sé hacer, ¿no? Pues a veces me lleva, cuando ya me enfado, pues cojo el camino que sé que no me funciona, pero yo lo cojo otra vez. Pero cuando hay veces que me funciona y tal, sí que me gusta hacer esa reflexión, vale, esto me ha funcionado, pues voy a seguir por aquí. A ver, lo que pasa es que, bueno, pues siempre tenemos enfrente al chico, o quiero decir, a nuestro hijo, a nuestro alumno, etcétera, que también él cada día decide actuar de manera diferente, ¿no? Pero bueno, que sí, yo creo que esa pregunta es para nosotros, ¿no? Para hacernos nosotros esas retrospectivas de lo que nos funciona y de lo que no nos está funcionando. Y yo creo que eso nos ayuda mucho, como bien dices, en la empresa ayuda mucho y por supuesto para la educación también. Y como padres, o sea, yo si creo que en algo he sido novata, soy siempre novata, es como madre, ¿no? Porque es verdad, subes de años con ellos y sigues siendo novata. Entonces, pues ahí esa retrospectiva yo creo que es muy positiva, ¿no? Para seguir, para encontrar o sea, como ir encontrando un poco tu forma de hacer las cosas con ellos, ¿no? Bien. Bueno, ¿más preguntas para Gemma? Que te has vuelto una experta en esto, ¿eh, Gemma? Bueno, Bueno, a hago mí lo que me ha puedo. parecido súper interesante, la verdad. Mira, dicen, para mí soltar exigencias es importante, dejar que hagan sin exigir, que todo esté como nosotros queremos. Claro, yo creo que es la base, ¿no? Queremos que bajen la basura, pero además que por el camino no ensucien nada, ¿verdad, María? Porque date Y cuenta de que vuelta que compren el pan. si les echamos la bronca, lo que dicen, mira, pues haz lo tuyo, ya no lo hago. Y ya la hemos liado. Yo recuerdo, por si os sirve, ¿no? Recuerdo con un coachee que, bueno, una de las cosas que le pasaba era esa inseguridad y entonces me decía, es que yo cuando era pequeña y fregaba los platos, luego iba mi madre y cogía y los volvía a fregar. Entonces, no. Y fijaros qué cosa tan tonta, ¿no? Porque a lo mejor tú como madre lo haces porque dices, hombre, le ha quedado un poco hecho. Y sin embargo, pues eso, ¿cómo queda, ¿no? En nuestro crecimiento y cómo nos marca algo tan. Y eso, bueno, por lo que decías, ¿no? Que a veces la expectativa es tan perfecta, ¿no? Como lo del flamenco, pues bueno, vamos a dibujarlo desde el revés, que se nos va a dar, que nos va a ir mejor, ¿no? Bueno. Lo Pues, que comentabas
Rosa, Gemma y yo tuvimos la oportunidad de conocer a una chica que venía del mundo de la empresa, era directora de recursos humanos y bueno, pues por circunstancias acabó de recursos humanos en una cadena de colegios, ¿vale? No voy a decir nombres. Y sí que es cierto que ella quiso incorporar en esa cadena lo que era digamos, el shadow coaching, o el que los profesores se observaran dando clase y se dieran feedback, porque por lo visto funciona en Japón, ¿verdad, Gemma? Y no lo consiguió. ¿Estás mutada? Efectivamente, sí, sí. Estoy completamente al tanto de ese temor. En fin. Y es una barrera tan difícil. Seguro que en algún momento perdemos el miedo a aprender. Es que ahora, en el momento en el que estamos, hay que perderlo, ¿no? Yo creo que nos lleva un poco a perderlo. Estamos más cerca. Estoy exacto. convencida que estamos más cerca. Muy bien. Bueno, pues a ver, el colaborar para entregar un valor mayor me hace pensar en la conveniencia de soltar mi propia definición de lo que es un valor mayor. Comentaba Alicia. Bueno, pues por mi parte, si no queréis decir, veo que hay bastantes cosas en el chat, luego las miraré con detenimiento. Pues muchísimas gracias por haber asistido. Es un placer poder compartir con vosotros y es un placer pues pertenecer a esta tribu en la que estoy aprendiendo tantísimo, la verdad. Así que muchas gracias, muy agradecida y encantada de haber compartido este ratito con vosotras.